los dos versículos que leímos con anticipación. Es decir, perdón. Vamos a introducirnos explicando algunas cosas, hermano. Hay algo entre los cristianos de hoy, cuando hablan de la iglesia primera, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, que es una iglesia santa, sin problema. Y una iglesia donde todos los hermanos eran pura armonía. Hay que pensar, si leemos atentamente el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas, etc., nos vamos a dar cuenta que están las dos cosas. Hay una iglesia que ama al Señor, dedicada al Señor, pero también hay problemas, y problemas muy serios. Por ejemplo, el primer problema que aparece en el libro de los Hechos: los judíos de Israel y los judíos que habían nacido fuera de Israel, que habían creído en Cristo oyendo el sermón del apóstol Pedro en Pentecostés, estaban enfrentados. Porque los judíos extranjeros protestaban porque las viudas de ellos no recibían la ayuda que recibían las viudas de los judíos de Israel. Eso está en Hechos 6. Y resolvieron nombrando a 6 hermanos llenos de Espíritu Santo, que eran todos judíos extranjeros o judíos nacidos fuera de Israel. También se ve otro problema: las duras críticas que recibió el apóstol Pedro de judíos creyentes, porque Pedro había visitado la casa de un gentil, Cornelio. Eso está en Hechos 11, 2, 3. Hubo un desacuerdo muy serio y público entre el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que había desertado en el primer viaje. Y Pablo le dijo: con este ni a misa. Bueno, no había la misa en ese tiempo, pero para decir que no querían saber nada de él. Y fue tanta la discusión que se apartaron, cada uno por su lado. Las cartas. El apóstol Pablo escribe una carta a las iglesias de Galacia para corregir el judaísmo que se había introducido en las iglesias por maestros judíos que creían en Cristo y enseñaban a las iglesias que creer en Cristo no era suficiente, sino que los gentiles debían circuncidarse y practicar las fiestas judías. ¿Se imagina usted con ese problema en alguna iglesia aquí? Hay muchas. También escribe 2 cartas a la iglesia de Corinto. Si alguien ha leído 1 y 2 de Corintios, para corregir prácticas inmorales que había en la iglesia. Porque habían prácticas inmorales, prácticas divisorias. ¿Y qué sucede? Manda estas 2 cartas amonestando, corrigiendo, enseñando. Y además, para refutar la incipiente infiltración del movimiento gnóstico en la iglesia de Corinto. Miren, 1 de Corintios 12, 3, lo voy a explicar. Dice el apóstol Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Que había gente que hablando en lengua maldecían a Cristo.
¿Por qué maldecían a Cristo? Esa era la doctrina gnóstica, que si Cristo había venido como hombre, Cristo no era santo, era maldito. Porque la materia y el cuerpo es pecado. Entonces, si alguien decía eso, esto lo maldecía. Y ese estaba entrando esta doctrina gnóstica en la iglesia. Las advertencias del apóstol Pedro en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, 2.1. Si alguien puede estar ahí en Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2.1. Amén. Ya. Segunda de Pedro 2.1, ¿cierto? Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente heresias destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay una advertencia del apóstol Pedro, ¿por qué? Porque ya se venía a venir, porque ya estaba sucediendo en algunas iglesias. Y lo mismo hace el apóstol Pablo en Hechos 20:29 a los ancianos de Éfeso, cuando les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, trayendo doctrinas perversas, etc. Entonces, el mismo Señor Jesús, escribiendo por medio del apóstol Juan a 7 iglesias, todavía no termina el siglo. El cristianismo lleva poco más de 30 años. Y en estas 7 cartas, 7 iglesias, solo 2 no reciben amonestación por causa de pecado. Y las otras 5 son reprendidas por pecado. Estamos hablando de pocos años, estamos hablando de 2 siglos, estamos hablando alrededor de 30 años, desde el momento de Pentecostés hasta el momento de Apocalipsis. Entonces, el pecado de las iglesias, ¿cuál es? Se puede dividir en 2. Uno, como se viene señalando, en falsas doctrinas que llaman a confiar en el hombre y no en Cristo. Y otras doctrinas o enseñanzas que enseñan a confiar y actuar en la carne, desechando la gracia de Dios en Cristo, adoptando falsas enseñanzas basadas en ¿qué? En el hombre. Son 2 en 1 que se complementan, pero se pueden detectar en forma separada. El título del sermón: Doctrina de demonios en la iglesia de hoy. Y vamos a comenzar con 1 Corintios 4, 1 al 3. Bueno, 1 Corintios 4. Una de las cosas, hermanos, que ciertas doctrinas las individualizamos muy rápidamente. Cuando las estudiamos, las analizamos un poco y nos damos cuenta que no tienen nada que ver con el texto bíblico, con lo que se enseña en la Escritura. Y una de las doctrinas satánicas más aceptadas en la iglesia es la repugnante ideología de la prosperidad y la entrante ideología de género en las iglesias, junto a profetas y apóstoles autonombrados y predicadores buenistas. ¿Saben cuáles son los predicadores buenistas? ¿Cuáles son?
predicadores buenistas, que predican amor, carnal, como si fuera el amor de Dios, y desprecian la palabra revelada. Les repugna la santidad. Nunca hablan de santidad, nunca hablan de pecado. ¿Te has fijado en eso? Hay muchos. Y tienen un Cristo semejante a los pecados del hombre. O un Cristo a la medida de un hombre caído. Y un Dios un poquito más alto que uno que mide 1,80 m. Ese es el Dios que tiene, pero está contento. Todo ello es doctrina de demonios. Los que predican esas doctrinas son hijos del diablo, engañados para engañar a otros y afirmarlos en la condenación eterna. El diablo está predicando desde muchos púlpitos evangélicos y desde hace siglos, desde el catolicismo romano. En 1 Corintios 4, del 1 al 3, vamos a ver doctrinas de demonios que parece que no fueran doctrinas de demonios. Un poco desviado, un poco raro. Y el apóstol Pablo menciona dos. Y una comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Postreros tiempos. La gente dice, no, los tiempos finales. No, los tiempos finales comenzaron del momento que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. De ese momento comenzaron los tiempos finales. ¿Por qué se les llama tiempos finales? Porque la profecía más importante está cumplida, que era la venida del Mesías a salvar. Que era la segunda parte de la profecía. ¿Cuál es? Él viene a juicio. Al día terrible de Jehová. Entonces por eso son los últimos días, porque todas las profecías están cumplidas. Entonces, por medio de hipócritas, ¿sabe lo que significa hipócrita? ¿Ah? En el teatro griego, hipócritas le llamaban a esos actores que se ponían una máscara. Entonces la máscara era... y actuaban, sí, se sacaban la máscara. Eso se le llama hipócritas. Falso. Que tiene una apariencia de santo, pero en el fondo es un terrible pecador. Entonces, que tienen endurecida la conciencia. ¿Qué significa? Que la conciencia ya no les acusa de algo malo, pero tampoco les dice lo que es bueno. Es lo que se llama también que tienen una mente reprobada, porque tienen una conciencia endurecida. ¿Y qué significa? Que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y no solo se la creen, se la gozan. Entonces eso se llama conciencia endurecida y mente reprobada. Esa mente reprobada y esa dureza de conciencia está ya en la iglesia evangélica. Entonces, prohibirán casarse. Aquí viene el problema. El primer mandato dice, estos apóstatas, estos de conciencia dura, estos de mente reprobada, van a prohibir casarse. El apóstol Pablo menciona doctrina de demonio, el prohibir casarse. Miren, porque esta no era solo prohibir casarse, sino abstención sexual. La soltería y la abstención sexual. Entonces, no parece una doctrina groseramente demoníaca, como la ideología de género, que está metida en la iglesia ya, o la ideología de la prosperidad, que son groseramente satánicas. Pero esta no,
tiene esta apariencia de santidad. ¿Se han fijado en eso? A un hombre dedicado al Señor y todo, debe ser un santo santísimo. Las imágenes. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, es doctrina del demonio, prohibirán casarse. Ahora, habían dos grupos que en ese tiempo andaban con esa doctrina. Una eran los judaizantes y los gnósticos. Entonces, que estaban entrando en las iglesias cristianas. Muchos maestros judaizantes habían tomado de los esenios, ya lo voy a explicar, que la soltería y la abstención sexual como señal de salvación y santificación. Los esenios eran una secta judía que se había apartado antes de la venida de Cristo al desierto. Y ellos rechazaban la jerarquía judía de Jerusalén, que se consideraban unos apóstoles. Pero también rechazaron a los apóstoles. Entonces ellos, como se apartaron al desierto, vivían en el desierto, no se casaban, abstención sexual. Cuando murió el último esenio se acabó la secta de los esenios, ¿o no? Y así fue. Los descubrimientos de los escritos judíos en las cuevas de Qumran son de origen esenio. No son de origen de la religión judía o de los cristianos, no. Son los esenios. Y los gnósticos en su rama ascética, porque tenían dos ramas, la rama ascética y la rama libertina. El concepto básico, ¿cuál era? La materia, el cuerpo es pecado. Entonces los ascéticos decían, hay que controlarlo. Azote, rigor. Y los libertinos decían, el cuerpo es pecado, así que dale nomás. Tanto, tiene que morirse este cuerpo. Y había entrado en la línea ascética en la iglesia, esta vez, que consideraban la materia y el sexo como pecado. Por tanto, la soltería y la abstención sexual son señal de salvación y santificación. ¿Se fijan? Esta doctrina estaba entrando en la iglesia. Lo que es evidente es que esta doctrina pone la salvación y la santificación en el hombre. ¿Se dan cuenta? En el hombre, que es una obra del hombre, soltería y abstención sexual, y desecha lo que Cristo dijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se case y se abstenga de sexo, no. Para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo en el Antiguo Testamento y sobre todo el Nuevo Testamento, la salvación no es por abstenerse de algo. La salvación es por la fe en la obra y persona de Jesucristo. Desecha la gracia de Dios en Cristo para ser salvo por la fe solo en Cristo. Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué más dice? ¿Se fija? La gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y esta era la predicación de las iglesias. Pero en las iglesias se estaba aceptando esta otra doctrina. Si usted dice, la iglesia de hoy tiene problemas, perdón hermano, pero aquí hay un problema más o menos serio, porque se está desechando el Evangelio. Y el Evangelio es la base de la vida cristiana. Pero la prohibición de casarse y asumir el celibato como santidad está presente en nuestro tiempo también. ¿Dónde?
A ver, ¿dónde está presente? Los católicos. En la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana, el cual instituyó el celibato de los sacerdotes en 2 concilios en Letrán. Letrán es una zona de Roma, en 1123 y en 1139. Además de prohibir casarse a los sacerdotes, se les prohibió el concubinato. ¿Cuál es el concubinato? Para decirlo en una palabra que entiendan, el concubinato los curas eran como los jeques árabes que tenían un harem. Los curas tenían un harem. Ese es el concubinato. Entonces, ahora es verdad, no se casan, pero tienen amantes, practican la homosexualidad, la pedofilia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No se casan, cumplen con un rito y el mandato de la Iglesia de no casarse para dedicar su vida al servicio a Dios. Es obligatorio. Todo cura que entra cura, o toda persona que entra cura, tiene que hacer un juramento de abstención y soltería. Ahora, que no lo cumplan, claro, formalmente no se casan, pero en el sur hay pueblos que están llenos de curas gringos que tienen un montón de guasitos con ojos azules. Y no es broma. Los escándalos ya los conocemos, pero esta práctica, y déjeme decirle que usted se sorprendería, es hasta cierto punto admirada por algunos sectores evangélicos, el hecho de no casarse. Y ahí es preocupante. Entonces, sabemos que casarse es un mandato de Dios. Que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer fue hecha para el hombre. Y los dos serán una sola carne. No dice el hombre trabajador, el hombre empresario, el hombre aquí, el hombre allá y el hombre sacerdote, no. Los sacerdotes judíos se casaban. Y era obligación. No podía ejercer sacerdocio si no era casado. Incluso los miembros del Sanedrín eran todos casados. Tenían algunas condiciones, eso sí. Pero en este caso, también hubo casos excepcionales, y que están en 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, 26 al 29. ¿Qué dice? El 26 al 29. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay que entender que el apóstol Pablo y los apóstoles en general tenían una visión de
que la tribulación venía pronto, que el rapto venía pronto, que todo esto iba a ocurrir en el tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces el apóstol Pablo dice, si el varón quiere casarse, no se case, porque viene sufrimiento. Entonces, pero si se casa, no peca, pero va a tener aflicciones, porque el que se casa tiene hijos, y si somos perseguidos, hay que cuidar a los hijos, los perros, los días, hay aflicciones, y eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo se dice que era casado, pero después que se convirtió fue abandonado, no solo por los judíos, sino por su familia. Y él decidió quedarse soltero. Muchos se estarán preguntando, ¿y el pastor? ¿O no? Yo no se lo he contado todo, pero yo en cierto momento decidí no casarme. Y pedí al Señor su gracia en eso. Y el Señor me concedió eso. ¿Por qué? Por eso, si hay una decisión, pedir la gracia. O puede ser un llamado también. Porque ha habido pastores, teólogos, que han tenido un llamado a no casarse. Pero eso es por la gracia de Dios, no es una ley, como lo es en la Iglesia Católica, que no debe producir admiración, sino que eso produce, ¿qué cosa? Pecado. Pecado, porque es violar la ley de Dios que un hombre se debe casar. Y segundo, el servicio a Dios con familia o sin familia tiene que hacerse igual para el creyente. Entonces, esa preocupación era del apóstol Pablo. Entonces, creer que la soltería y la abstención sexual son méritos para salvación y santificación es una enseñanza de demonio, que desprecia la verdad del Evangelio, que la salvación es una gracia de Dios por la fe en Cristo, y todo el que agrega algo o a alguien a la salvación por la sola fe en Cristo es un hijo del diablo con buenas intenciones. Porque eso es desfigurar, falsear el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, hermano, es el Evangelio de Dios. Primera de Timoteo 4:3, seguimos ahí. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse. De alimentos que Dios creó. Los gnósticos en este caso, en la línea ascética, postulaban que el ayuno, el comer ciertos alimentos y someter a rigurosos castigos el cuerpo para controlar la maldad de la materia, es decir, del cuerpo, era necesario. Ahora, esta línea se desarrolló en el catolicismo romano. Muchos sacerdotes se fueron al desierto, comían cada 2 días, o en los conventos. En los conventos, celdas frías, sin comodidades, comían lo necesario, mucho ayuno, mucha oración, mucho rigor del cuerpo, sí, eso. Ustedes se ríen, pero esa es una práctica bastante común entre grupos de sacerdotes. ¿Por qué? Era el concepto gnóstico que se metió dentro. Que la carne es mala. La carne es el pecado. Entonces, ahora, ¿qué tal con Israel y los alimentos? Dios prohibió
a Israel ciertos animales llamados inmundos y que comieran animales puros. ¿Qué designaba? ¿Por qué Dios designaba un animal impuro y otros animales puros? Que podían comer ciertos animales puros y esos animales puros podían hacerse sacrificio para el pecado de los judíos, ¿cierto? Entonces, lo que estaba haciendo Dios era enseñando a Israel santidad, asimilando que el animal inmundo es sinónimo de animal antigénico que produce enfermedades, igual contaminación del pecado. Si ellos querían, porque dice animal muerto, si lo tocaban quedan contaminados hasta la caída del sol. Entonces la enseñanza no era lo que se llama la contaminación ritual o la purificación ritual también, a través de animales limpios, como llaman. Es enseñar a Israel a vivir una vida santa. Era pedagogía objetiva. Entonces, veamos Levíticos 11, del 1 al 3, por favor. Levíticos 11, del 1 al 3. Amén. Ya. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía comeréis. Ya. Ahí mismo el 31. Levítico 11, 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Eso. ¿Se fija? Animales inmundos, animales puros. Pero esto cambia después, cuando viene Cristo, y el cambio lo siente y es advertido y enseñado a quién, al apóstol Pedro. Veamos esos 10. Esos 10 del día al 17. Te lo leo yo. El apóstol Pedro está en Jope. Tuvo hambre y subió a la terraza a orar, y sucede lo siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuándo el apóstol Pedro entiende esto? Cuando llegan a buscarlo para ir donde Cornelio. Y en el proceso entiende que Dios había santificado a los gentiles para salvación. Entonces ya no hay animales puros o animales inmundos. Dios va a salvar a todo aquel que crea en Cristo. Amén. Entonces la enseñanza, porque ahora la vida cristiana, la santificación, es por la fe en Cristo, en obediencia a la palabra. Es Cristo el que cambia la cosa. El cambio de alimentación, animales impuros o animales puros, es que la enseñanza de la santidad es para judíos y gentiles por la obediencia a Cristo. Mire, Colosenses 2, 20 y 23.
Colosenses 2, 20, 23. Amén. ¿Ya? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Exactamente. Ese era el punto. No tienen ninguna utilidad para la vida cristiana, para la santificación. ¿Por qué? Porque no son un tropiezo, no bloquean los apetitos carnales. Y se puede ver, si ustedes, ustedes en los años 60 aparecieron una serie de gurús que venían de la India y ayunaban y hacían esto, pero eran unos degenerados, eran pedófilos y abusadores de niños, y les robaban la plata porque querían que llegaran jovencitos y jovencitas de la alta sociedad, de donde había dinero, y esto hacían ayuno, pues. Estaban todo el día orando, pero eran unos demonios. Entonces, el hecho de ser riguroso con el cuerpo y de ser, obtenerse de comer ciertas cosas, no santifica para nada. No sirve para nada. Hay algunos judaizantes hoy día que se visten de judíos y se abstienen de comer alimentos impuros, no comen chancho, por ejemplo, o carne chancho, y hablan de los animales impuros, y andan con el Yeshua para arriba, el Yeshua para abajo, y se ponen un kepí, y se ponen estas de colores, y tienen el apellido Pérez-Soto. Pero eso es una búsqueda de la santidad en forma equivocada. Y declaran que los que comen carne de animales impuros son pecadores y apuntan el dedo a los evangélicos, que no son como ellos. Entonces olvidan lo que Dios dijo al apóstol Pedro: Pedro, come, yo he limpiado esto, come. Esa parte la olvidan. Y algunos son ignorantes a propósito, porque te citan puros textos del Antiguo Testamento. Y usted lo ha visto algunos en YouTube. Pero hay iglesias así también, no muchas, pero hay. Entonces, no importando los buenos deseos de santidad, que no comiendo carne y condenando a otros, es igualmente una doctrina de demonios que rechaza a Cristo y toda la obra de salvación y santificación en Cristo, y exalta el orgullo y la vanagloria de la carne. Porque déjeme decirle que aquellos que se sacrifican y que parecen, tienen un orgullo y se confrontan con los demás. Y eso es no solo dentro del evangelio. ¿Se han visto los evangélicos? Cuando llegan, algunos se ayunan toda la noche. Y con cara así de circunstancia. Señor, me amo esta noche. ¿O no? Si el Señor le habló, quédese tranquilo. Peínese como nuevo a la iglesia a gozarse del Señor. No, pero van y
así sacan su vanagloria espiritual. ¿Viste que soy espiritual? Yo, mira, yo, el Señor me habló anoche. Eso es exactamente igual a los que hacen ayuno, los que andan vestidos, disfrazados de judíos. Entonces, y eso es doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque desecha el Evangelio, y el Evangelio es salvación por la sola fe en Cristo. Y la santificación es por obediencia a la palabra de Cristo. Entonces, si hay algo que nos aleja de eso, está hablando de una doctrina de demonio. Porque esa doctrina exalta la soberbia, el orgullo, la altivez de la carne. Ese es el punto. Para producir admiración en los demás. Hay otro grupo, algunos no lo conocen, yo los conocí, no sé qué tan extendido será, que algunos sectas de falso cristianismo que son veganos. Son veganos. Y ellos tienen un concepto, porque enseñan que comer carne es comer pecado. ¿Por qué? Porque comer carne es comer bestialidad. Entonces ellos son veganos absolutos. Y dicen que el cristianismo se perdió cuando los cristianos comenzaron a hacer sacrificios de animales y se los comían. Yo no sé en qué parte de la historia leyó eso, pero bueno, eso es lo que dice. Entonces, pero pecan porque no conocen las Escrituras. Lo mismo que le dijo el Señor a los fariseos. Vosotros cerráis porque no conocéis las Escrituras. Veamos Génesis 9, 2, 3. ¿Qué dice? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes. ¿Está bien? Sí. Plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ya. La única provisión es, le dice, todo lo que se mueve será para mantenimiento. Entró lo que se llama el ciclo carnívoro, que no existía. Entra después del diluvio. Miren lo que dice en Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. El ciclo herbívoro se cierra con el diluvio. Y el pecado de los seres humanos no era porque comían carne. Era porque Adán y Eva pecaron, y el pecado, la naturaleza pecaminosa se heredó. Y dice Dios en
Génesis 6:5, cuando dice, se lo leo, lo tengo escrito acá. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y los designios de su corazón eran solamente el mal. Y eso no era porque habían comido carne, sino por el pecado, la transgresión que venía desde Adán y Eva. Entonces, veamos Génesis 3, 17 al 19, por favor. Génesis 3, 17 y 19. Amén. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta el 19. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? ¿Hasta el 19? Sí. Ya. ¿Se fijan? Después de cometido el pecado, hay un juicio, y el juicio es, hay una maldición sobre la tierra que afecta la sobrevivencia del ser humano. El hombre va a tener que pelear contra la tierra para extraer alimento. Esa es la agricultura. Que tiene que arar la tierra, tiene que prepararla, o sea, tiene que fatigar. Y el otro juicio, ¿cuál es? La muerte. Todo ser humano tiene su ciclo, vida, desarrollo y muerte. Entonces, y fue por ese pecado de Adán y Eva, no fue porque Adán y Eva comieron carne. Todo lo contrario, los vegetarianos comieron fruta. ¿No? Entonces, proclamar que comer carne es comer pecado es una doctrina de demonio y rechaza la enseñanza de Jesucristo. Cuando dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Eso lo dijo el Señor Jesús. De acá adentro sale, de acá y de acá, sale toda esa maldad que está desparramada por el mundo. Y no por comer carne. Eso está en Mateo 15, 19. Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Dice, en los postreros días, ya hablamos de eso, los postreros días comenzaron después de la resurrección y ascensión del Señor. Habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese que la lista de pecados que hay ahí comienza con amadores de sí mismos. Este es el pecado más natural del ser humano. ¿O no? ¿No? Amén. Dígame fuerte. Amén. Hay una enseñanza satánica que viene de la psicología y que yo le escuché a algunos predicadores que dice, ámate a ti mismo y podrás amar a otro. Parece lógico, ¿cierto? Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a los demás? Pero Dios no dice eso. Y yo le voy a decir, esto es un culto a sí mismo, al ego, a la carne, y además es falso y mentiroso. Que si alguno se ama tanto a sí mismo, nunca podrá amar a otros, porque está lleno de sí mismo, y en sí mismo tiene espacio solo para amarse a sí mismo. Ese es el punto. El parámetro para amar de verdad comienza con Dios. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos manda amarnos a sí mismos, porque nosotros somos egoístas y orgullosos porque nos amamos mucho. Ah, dice la psicóloga, tú tienes problemas porque no te amas a ti mismo, por eso te tratas así. No, es mentira. Trata así para llamar la compasión de los demás, porque es un ególatra. Nosotros somos ególatras, hermano. ¿No se ha dado cuenta? Amén. Todos queremos que nos anden palmoteando la espalda. Soy un campeón. Y ya que soy pintosa. Nos tiren la alabanza. No, sí, a veces. Y nos sentimos, ay, que me siento bien. Pero no aceptamos las críticas, aunque sea verdad. Y decimos, me critican, me odian. Eso es el ego, eso es amarse a sí mismo. Cuando eso se transforma en culto, cuando se transforma en doctrina, ya eso es dramático. ¿Por qué? Amarse a sí mismo es creerse superior a otros y más encima demostrarlo. Por conocimiento, porque tiene más cosas, por cualquier cosa. Se cree superior a los demás. ¿Ha pensado que uno dice, no, yo soy mejor que este, porque yo tengo eso y ellos no tienen nada? ¿O no? Pero todos tenemos eso. Es siempre, digamos, el que se ama a sí mismo, lleva todas las cosas, una conversación, a que se hable de sí mismo. Espera siempre alabanza y buenas palabras de otro por lo que hace. Y se siente y se enoja cuando no recibe estas alabanzas. Considera que estas personas son ingratas porque no le agradecen ni le alaban el buen trabajo y la buena persona que es él. ¿Amén? ¿Quién quiere que lo alabe? ¿Se fijan? Eso es amarse a sí mismo. Y nosotros somos un poco como eso. Y a veces mucho. Se siente con el orgullo herido si no lo alaban. Cuando va a un cumpleaños, quiere ser el que cumple los años. Cuando va a una boda y todos alaban a la novia, que él quiere ser la novia. Y cuando va a un funeral, él quiere ser el muerto. Cuando se habla de santidad, él es el más santo. Cuando se habla de Biblia, él conoce más la Biblia que todos los demás. Y cuando es un predicador, es un ungido intocable. ¿O no? Eso lo hemos visto. No solo en la televisión o los predicadores de la prosperidad, incluso en iglesias pequeñas. Yo la otra vez, hace pocos años atrás, vi un predicador por ahí que se creía que era el, ¿cuánto se llama? Que era el hombre de negro ahí de Apocalipsis, que arrasaba. Entonces, veamos 2 de Pedro, capítulo 2, voy a leerlo, del 9 al 15. Es largo, pero está bueno. 2 de Pedro 2, del 9 al 15. Sí. Amén. ¿Ya? 2, 9 al 15. Sí. Ya.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso. Estos son hechos para condenación. Eso es lo que está diciendo. El que se ama a sí mismo es ciego, hermano. No importa, y tiene tal orgullo que lo enceguece. Es de tal manera engañado, que él engaña sinceramente a los demás. Porque está convencido por su ceguera de lo que dice y lo que cree es la verdad absoluta. Aunque se confrontado con las Escrituras, porque muchos de estos personajes han sido confrontados con las Escrituras, pero ellos desprecian, pues eso es antiguo, ahora hay revelación nueva. ¿Y quién tiene Yo tengo la revelación nueva. A ese punto está la ceguera de esta gente que simplemente, como dice Pedro, son presas de animales irracionales para ser destruidos. Entonces, el que dice que Dios lo bendijo con riqueza por predicar a Cristo es un condenado rematado, como se diría, que miente, porque ningún predicador en la historia de la iglesia que predique el Evangelio se ha hecho rico en oro o en dólares. Sí se ha hecho rico en bendiciones y se ha ganado el desprecio y la persecución del mundo. El que se ha hecho rico predicando, con toda seguridad, se ha predicado a sí mismo y habla a corazones caídos. Aquellos que quieren oír amor, bendición, perdón, buena salud, riqueza y solución a los problemas personales sin sacrificar nada. Se aman a sí mismos y escuchan a predicadores que se aman a sí mismos. Pero aún así Dios no les redarguye de pecado porque los ha condenado como hijos del diablo. Dios ha dado predicadores falsos que se aman a sí mismos para gente que no quiere creer en Cristo. Que crean, y eso se llama juicio por abandono. Eso ya es juicio. Déjeme leerle 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad es lo que dice el apóstol Juan, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está presente desde que Jesús apareció en la tierra. Y es el espíritu del anticristo el que niega que Cristo es Dios. Y hay mucho de eso. Y después dice, y entonces, cuando el que retiene que el anticristo, el inicuo, no se presente, esa sería la iglesia, y entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso, lo que estamos viendo de falsas doctrinas en la iglesia, y que la gente se regocije en eso, se va a multiplicar por miles durante el periodo de la tribulación, por la presencia del anticristo. Lo que estamos viendo es solo un anticipo, para que lo tengamos claro. Los pensamientos y sentimientos indulgentes, que significa perdonadores, del hombre sobre sí mismo es un autoengaño animado por el diablo. El diablo anima a nuestra carne y dice: no, si tú no soy tan malo. Tú tienes derecho a ser feliz. Haz lo que tu corazón dice. Las películas están llenas de eso. Y nosotros vamos a ver las películas. ¡Oh, qué bien! Eso es la incitación del diablo a la carne. Y sobre eso se han construido doctrinas, o por decir, enseñanza. Y cuando esos pensamientos y sentimientos se convierten en doctrinas que muchos cristianos creen, el diablo ha ganado un púlpito. El diablo ha ganado un púlpito. Y desde ese púlpito predica y exalta al hombre sobre Dios y su Hijo Jesucristo. Los predicadores motivadores, los predicadores que dicen: tú eres el capitán de tu destino, y tienes con una verde, y tú dices: ¡oh, qué espíritu! Ese es el espíritu del diablo. Y te citan un versículo bien, es bíblico. No tiene nada que ver el versículo, no importa, impacta. Porque la gente que llega ahí no conoce la Biblia y no quiere conocerla. Es necesario que el cristiano, el Hijo de Dios, se agarre con ahínco y desesperación a la palabra de Dios, como un náufrago que se agarra a una tabla. Y que no se mueve y la agarra, porque si la suelta se hunde. Así debemos agarrar la palabra de Dios. El náufrago está en un mar inmenso. Pero la palabra de Dios es nuestra salvación y santificación, dada por fe o por la fe en Cristo, para vivir en un mundo condenado por un océano de maldad y rebelión a Dios y de doctrinas de demonios. Crezcamos en Cristo por su poderosa palabra, hermano. No permitamos que doctrinas demoníacas centradas controlen nuestra vida. Controlen nuestra vida cristiana, porque nuestra vida es de Cristo, hermano. Y cuando nosotros oímos otra doctrina y comenzamos a sentir cosquillitas en el oído, que me parece interesante, eso, parece una nueva revelación. A ver, veámoslo, ¿cómo es? Y termina exaltándose a sí mismo, porque son doctrinas que llevan a exaltar al hombre antes que a Dios y a Jesucristo. Para terminar, Efesios 6. Efesios 6. Termino con esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 6, del 10 al 13. Síganla, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Amén. El día malo, ¿sabe cuál es? Hoy. Mañana. Pasado mañana. ¿Por qué? Porque hay un ataque permanente. Amén. Nosotros no lo vemos, pero a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, en el amor a Cristo y en el sometimiento a su palabra, nos hacemos más sensibles. Los radares espirituales se sensibilizan y individualizamos dónde nos está llegando la tentación. Personas, situaciones. Así que, hermanos, ore y sométase a la palabra que conoce y profundice su vida con la palabra de Dios. Porque la batalla no termina hasta que usted, el Señor, lo llama y dice: hijo, salga de la tierra, véngase a descansar. O que mañana el Señor viene y saca a todos sus hijos en un abrir y cerrar de ojos y se acabó la guerra y nos vamos a descansar al reposo eterno con el Señor. Amén. Amén. Bien, hermano, tanto batallemos. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta enseñanza y exhortación y advertencia a nuestras vidas personales, nuestra vida en la iglesia, Señor, de cuidarnos, estar atentos, estar siempre atentos a su palabra para poder reconocer las maquinaciones del diablo y sus demonios. Padre eterno, bendiga esta enseñanza en los corazones de cada uno de los que la hemos oído, para la gloria de su santo nombre. Damos gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos,